Tridente Aceleradora presenta Cavernícolas, episodio imperdible y muy recomendable. Vamos a hablar sobre menstruación. Sí, menstruación, sobre todo para aquellos cavernícolas que tienen niñas y que están llegando a la etapa de crecimiento y desarrollo, y que yo sé, me lo han dicho muchos de ustedes, que a veces nos cuesta trabajo hablar sobre eso. Vamos a hablar de menstruación con la especialista Lidia Martínez, que además da terapia para niños, para sexualidad, para papás, y explica como nadie que viene en la vida sexual, en la vida también de nuestros niños y nuestras niñas cuando llega la menstruación. No solamente de la niña, también del entorno, y por eso también es importante para aquellos cavernícolas que tenemos hijos en nuestra familia. Soy Omar Estrada y Uga Uga. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos a un nuevo episodio en esta cueva, el podcast para papás. Y hoy tengo por segunda ocasión a una cavernícola invitada. Una cavernícola invitada. ¿Escucharon bien? Les voy a presentar a Lidia Martínez, que ella es psicoterapeuta infantil y juvenil, especialista en educación sexual infantil y juvenil, terapeuta familiar y fundadora de un proyectazo que cuando lo conocí, me lo presentaron, sabía que tenía que estar en estos micrófonos, en estas pantallas como invitada. Y si no lo conocen, si no conocen su proyecto, se los recomiendo. Busquen Mi Luna Nueva. milunanueva.com.mx en su página y en todas sus plataformas digitales como Mi Luna Nueva, porque está especializada en uno de los temas que a veces nos pone la piel chinita, nos avergüenza, no le queremos entrar, no le entramos como se debe. Y también no solamente los cavernícolas, yo creo que es un tema social. Y es hablar nada menos y nada más que de la menstruación de nuestro entorno femenino, de nuestras parejas, de nuestras hermanas, de nuestras madres, de nuestras hijas, del mundo que nos rodea. Cavernícolas, este es un capítulo imperdible para todos y cada uno de ustedes. Y permítame dar la bienvenida a Lidia. Lidia, gracias por estar aquí. Me encanta tu proyecto y bienvenida a Cavernícolas Podcast. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio también. Oye, es un proyectazo y es un proyectazo porque yo he tenido aquí como invitados a cavernícolas que tienen hijas y que yo creo que también me ha costado a mí, incluso trabajo, preguntarles lo que quiero preguntarles, ¿sabes? O sea, como que de repente veo que hay incomodidad en las conversaciones sobre, oye, ¿cómo le haces para entrarle al tema de la menstruación con tus hijas? O sea, tus hijas ya son personas menstruantes, ya están en edad de menstruación, o están adolescentes, o son todavía, están en la pubertad. Y yo creo que ¿en qué momento es el momento adecuado para hablarles? ¿Por qué nos da pena? Oye, esto está lleno de tabús, Lidia. Claro. Fíjate que lo que a mí me ha costado es cómo las mamás y los papás, porque también sucede con las mamás, hablar de menstruación con las niñas. La pregunta, ¿desde cuándo? ¿En qué momento les empiezo a hablar del tema? Claro. Recomendación, cuando las niñas apenas empiezan a cambiar desde los 7, 8 años, es cuando podemos empezar a platicar de menstruación. Y no necesariamente entrando de la menstruación, la sangre, no, porque esa es una idea que nos hicieron ver desde que estábamos en la escuela. Menstruación es igual a reproducción y maternidad. No va por ahí. O sea, tenemos que desmitificar esa parte. No es tener miedo de la sexualidad de nuestras hijas. No, al contrario. Algo muy importante de lo que implica menstruar es que ovulemos y qué significa la salud en nuestro cuerpo, ¿no? Menstruar es importante, sí, pero lo más importante es la parte de la ovulación, porque entonces podemos tener dos hormonas que es estrógeno y progesterona. Cuando nosotros no tenemos estos, tenemos desórdenes hormonales y dolores de cabeza, etc. Pero ¿cómo empezar con las niñas? La entrada es platicar de su cuerpo, cómo está cambiando. Porque muchas veces creen o me hablan, oye, Lidia, es que mi hija ya empieza con el crecimiento de su pecho, ya va a menstruar. No, tranquilas. Ese también es un tabú que generalmente se maneja, ¿no? ¿Cuándo? Cuando empieza el crecimiento de botón mamario, por ejemplo,
año y medio, 2 años, es cuando llega la menstruación. No es de que de un día para otro aparezca. Ok. ¿no? Entonces, de entrada es empezar a conocer estos signos, estas señales, Sí. para cuando ya llegue la menstruación, tiene flujo, está creciendo. De hecho, las niñas van a crecer muchísimo más rápido que los niños. Ujú. ¿Por qué? Porque llega la menstruación y es cuando se detiene un poquito el crecimiento, ¿no? Ok. Siguen creciendo, pero sí se detiene un poquito. Recomendación. ¿Qué pueden hacer papás, mamás? Libros. Los cuentos son magníficos para las niñas, para los niños, para que papá, mamá se acerquen y vamos a empezar a leer esto porque mira, tu cuerpo está cambiando, o ellas mismas se dan cuenta, ay, ya huelo a cebollita, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es de, oye, pues ya también implica autocuidado, implica su autoestima, ¿no? Que empezar a platicar con eso. Entonces, hablar de pubertad sería como la primer señal. Y aquí son dos cosas. Uno, la familia es detectar eso con nuestros niños, con nuestras niñas, y empezar a hablar sobre la pubertad. Y la segunda es que los cavernícolas también participen en esto, ¿no? Se involucren. O sea, porque a veces nos da vergüenza, es un territorio de tabú, es un territorio De las de mamás. estigmas. Pareciera que es el territorio de las mamás, Ujú. y a veces ni eso. Pero se vale. Claro. O sea, y es un tema de acercarles y también decir cavernícolas. Pues hay que entrarles, o sea, yo creo que hay que romper esos tabús, hay que romper estas cosas que pueden ser difíciles para uno de entrada. Por eso es que digamos que el hablar de cavernícolas es reconocernos, primero reconocer que luego estamos lejanos de esos temas, Lidia. Y también lo segundo es, ya le estamos entrando a estos temas, aunque sea en 2024. Y fíjate, muchas veces es nada más la situación con las niñas, pero en realidad es un cambio familiar. Porque es como, justo, cómo me involucro yo como mamá, cómo me involucro como papá, ¿no? También. Ujú. Entonces, algo que les recomiendo mucho es, uno, sí, que tengan esta interacción con las niñas. Hay un dato en cuestión psicológica también. Las niñas, por ejemplo, entre los 7, 12 años aproximadamente, el primer contacto con papá es fundamental. ¿Por qué? Porque es el primer contacto hacia lo masculino. ¿Cómo Ujú. me trata papá? ¿Cómo es? Como eso también va a detonar de manera futura, por ejemplo, el noviazgo. ¿Cómo lo va a vivir? Entonces, que se integren mucho los papás, que consigan cuentos. Mira, por ejemplo, un libro que me gusta mucho es el de Mía se hace mayor, ¿no? Lo escribió una endocrinóloga española, pero por ejemplo ese libro habla de cómo ir al doctor, qué es lo que va a pasar, qué es lo que van a ir midiendo, y tiene también la otra parte que es Bruno se hace mayor, se son hermanos, ¿no? Entonces, cómo trabajar desde, si es que tenemos hijos e hijas, bueno, estos libros, y mira, tu cuerpo va a ir cambiando, y mira, vas a ir viendo desde que empiezas a oler, desde que hay que poner desodorante, desde que algo que les causa mucha risa a las niñas, desde que su cuerpo empieza a producir más estrógeno porque se está preparando para la primera menstruación, y entonces se bañan, y entonces las mamás es de, oye, mira, ya te bañaste, pero no te tallaste bien la cabeza, se te ve grasosa, ¿no? Right. Entonces las niñas de, ¿ya ves, mamá? ¿Qué sucede ahí? Es normal, es como cuando eran bebés que empiezan a tener un poquito más de sebito, ¿sí? Ujú. Si ya hay exceso, bueno, pues acudir con especialista, ¿no? Pero esos cambios que suelen ser como curiosos, también papá que esté ahí, oye hija, un desodorante, oye, pero a lo mejor uno que no tenga tantos químicos. ¿Cómo ves? Y vamos a buscar uno. Pequeñas cosas que también van acercando a papá, ¿no? Ujú, ujú. Oye, que eso es importante porque detectar esas pequeñas señales, yo que tengo un hijo que está en la pubertad y empieza a ver las señales. Yo contaba hace poco que tuve una encerrona con mi hijo para decirle, a ver, vamos a lavar tus tenis, compadre. Vamos a revisar cómo te limpias la cola, cómo te bañas, cómo te lavas el cabello, porque de repente, y cómo empiezas a usar el desodorante. Y cuando llegue la barra, pues aquí estoy. Y entonces para mí fue una señal, espero haber logrado hacer eso, que ese era mi objetivo, decirle cualquier cosa que venga en adelante, lo que quieras consultar, aquí va a estar papá, ¿no? Pero fue un acercamiento de poco a poco y ver cómo le daba pena, cómo le decía, ¿por qué en el baño? No te vas a bañar ni te voy a ver, más bien te quiero explicar aquí cómo se hace y cómo le hago. Pero yo lo viví, diría como un reframe, como un reencuadre, como una volver a enseñarte hábitos, porque detectamos el tema del olor en la cabeza, en el cabello. Y eso es algo que dice, oye, este cuate empieza a dejar huella por donde va, un halo ahí por donde va caminando, ¿no? Sí, claro. Entras a la recámara y bueno, huele a... Sí. No, pero yo no recordaba que eso había vivido yo.
Sí. o que alguien me lo había señalado, que alguien me había enseñado algo que tenía que hacer ahí. Pues a mí acá era evidente y lo hice de esa forma. Pero también mi esposa me dice, oye, haz algo, ¿no? O sea, sí se nota. Entonces seguro, pues si lo A notamos ti te va a aquí. escuchar más, ¿no? Sí, y bueno, pues creo que sí, y le doy, se fue a una fiesta en la mañana y le dije, ¿no se olvide el desodorante? Ah, sí, iba peinado y arreglado y se detalló y iba emocionado para su fiesta, ¿no? Claro. No, y ahorita comentaste algo bien importante. Hablar y decir las partes de nuestro cuerpo cómo se llama, ¿no? O sea, eso también es importante porque luego, por ejemplo, lo vemos. Los niños, las niñas no están familiarizados con vulva, por ejemplo, Sí, pene. claro, Y pene. entonces cuando les dices el nombre se ríen. ¿Por qué? Porque es algo nuevo para ellos. Pero conforme, por ejemplo, va pasando... Naturalizando. Exactamente. Entonces es desde que estamos en casa, hablarles con pene, vulva, genitales, ¿no? O sea, realmente darles ese nombre para que no se sientan como de, ¿A qué edad es adecuado hablarles con estos términos? híjole, desde que están chiquitos. Por ejemplo, el primer acercamiento, control de esfínteres, ¿no? Es de Ok. tu vulva, tu pene. O sea, ¿para qué? Para que se acostumbren. Así como te lavas las manos, te lavas la cabeza, pues lávate la vulva o lávate el pene, Pene, ¿no? claro. Ujú. Oye, porque, por ejemplo, yo recuerdo que mi hijo desde la escuela, cuando empezaba el control de esfínteres, que el de esta transición que a veces es complicada, de que ya no es otro pañal, pero le ganó, Ajá. ¿no? Ajá. Desde ahí recuerdo que a mi hijo, y así lo voy a decir, me lo mandaron con un término, tus partes privadas. Ujú. Y yo escuché a mi sobrina y me dijo, ¿por qué se quitó? Fuimos al Cirque du Soleil y sale unos cuates con el torso desnudo, fuertes y brincando, y estaba impresionada. Y mi sobrina tiene 7 años y decía, oye, ¿estos por qué se quitaron la ropa? ¿Por qué están enseñando sus partes privadas? Y yo, pues es el pecho, ¿no? Ah, pues claro. Claro, es tu parte privada que vas configurando la diferencia con mi sobrina y con mi hijo, pues Claro. niño y niña. Pero ese término también yo lo escuché por primera vez en mi sobrina. Y mi hijo lo he escuchado desde los 3, 4 años. Que me lo mandaron así de la escuela. Yo dije, pues seguramente está bien hecho. O es lo correcto. No sé si ese término es el adecuado. No, porque parte privada puede ser la boca también. No puedes llegar y cualquiera te puede dar un beso y es una parte privada. No, ahí necesitamos aclarar. Esta parte son los genitales. ¿Cuáles son tus genitales? La vulva en el niño, el pene, los testículos, ¿no? O sea, son genitales, son partes privadas, sí, pero existen otras, como por ejemplo la entrepierna, la boca, ¿no? En los glúteos. Entonces, Claro. no El hay pecho. que dejarlo. El pecho en las niñas, Sí. en los niños puede ser como una parte amarilla, ¿no? Dependiendo del semáforo corporal, ¿no? Entonces, sí, no hay que como esclarizarlo, porque muchas veces las niñas o los niños pero ¿por qué es privado? Sí. Y si tampoco explicamos esa parte, entonces es como, bueno, es que no entiendo por qué está mal, ¿no? De acuerdo. Entonces, sí es importante como ahí especificar eso de que no todos los genitales son bueno, más bien, de que no por ser partes privadas sean genitales. Claro. O sea, sí aclararlo y sí hablarlo. O sea, yo creo que, no sé, a mí no me ha costado trabajo hablarle con claridad. En algunas veces he trastabillado, pero yo lo que aprendí es cuando me trastabillo cuando me preguntan. Y es ahí donde lo que yo he aprendido es preguntarles a los niños, de nueva cuenta, el contexto de dónde viene la pregunta. No asumir nada en la respuesta. Cuando aprendí esto como mi fórmula, ya dejé de ponerme nervioso. Y si no sé, me tomo un instante para responder. O le digo, déjame investigo y te respondo. O pues ya pues explico de manera inmediata. Claro. ¿No? Pero creo que es un proceso, la idea que tenemos papás y mamás. Y yo creo que a veces muchos cavernícolas nos alejamos de estos territorios, de estas conversaciones. Sí. Y generalmente aquí se sigue haciendo esta parte del tabú, ¿no? ¿Qué cosas me tocan a mí como papá y qué cosas te tocan a ti como mamá? Cuando dices, oye, es que nos toca a los dos, ¿no? Porque si yo salgo y tú estás con ella, por lo menos ella te va a decir, papá, necesito este tipo de toallas, o papá, fíjate que, o acompáñame, ¿no? O sea, que tenga esa confianza, porque a veces mamá no está todo el tiempo tampoco. No podemos asegurarles que vamos a estar ahí, ¿no? ¿Sabes qué? No puedo ir yo, pero tu papá va a ir por ti a la escuela. Sí. Ah, perfecto, dile que me traiga, que están en tal lugar,
O sea, eso es confianza, es comunicación que les toca a ambos, porque somos un equipo. Sí. No importa si están Sistémico, lo decías en un divorciados, no principio. importa si están separados, papá, mamá siguen siendo papá y mamá. Entonces, sí es bien importante que papá también... los cuentos, reitero, es una forma mágica de poder acercar. Oye, ¿y qué piensas de esto? Series. Oye, ¿cómo ves? O, por ejemplo, la película de Red, ¿no? ¿Viste cuántas toallas había? Oye, si tú me pidieras, ¿qué te gustaría que te llevara? ¿No? O sea, es como de... Y entonces ella puede decir, mi papá también sabe. Y ahí también decir, ¿sabes qué? Yo como papá, como hombre, también sé que las mujeres menstruan porque he convivido con muchas mujeres. Entonces, velo como algo normal. Aquí estoy para poder apoyarte. ¿Cuáles son los retos que más han enfrentado, principalmente los hombres, los cavernícolas que pues la mayoría nos escuchan son cavernícolas, ¿no? Bueno, no es cierto, la verdad nos escuchan muchas mujeres, pero también creo este es un capítulo imperdible para cavernícolas hombres, ¿no? O sea, la verdad es que, ¿cuáles son de los mitos que tú más has detectado con los que llegan los papás de tus niñas pacientes? Híjole, el primero, esto es de mujeres. Esta le corresponde a mamá. Ese es así como de los básicos. 2, me ha tocado papás, por ejemplo, que están divorciados, separados y que ellos se hacen cargo de las niñas y es de, no sé ni por dónde, porque mi mamá nunca me habló de esto. Y ese es un mito también. Bueno, no quiero decirle mito, pero sí es una parte de creencias de que antes casi no se le hablaba a los hombres acerca de la menstruación. Actualmente ya empieza a haber más esta parte que los niños sepan. Pero los niños crecen o crecieron muchos hombres sin saber de la menstruación como tal. Y algo que me bueno, hace ratito antes de entrar al aire comentábamos, yo dando clases en prepa, un alumno me decía, es que yo no hablé con mi mamá de menstruación, nadie nos dijo, ¿no? Me entero por mi novia, por mis amigas, de que, ay, tengo cólico, ¿qué es un cólico? ¿Qué se siente? Pero por mamá no se estaba dando. Ahorita ya empieza un poquito más, pero recomendaciones, mamás también que se sienten y que platiquen y que sea una convivencia normal, ¿no? Oye, me pasó esto, tengo cólicos, o sea, que incluso mamá pueda comentar que papá, ¿sabes qué? Tengo cólicos, ¿cómo te apoyo? Ay, caliéntame por favor un té para que oye, ¿pero por qué un té? Ah, mira, te explico, porque el té nos ayuda a que se caliente el útero y es más fácil que se caiga el endometrio. También ahora entiendo también lo que vivo con mi esposa. Claro, pero si lo platicamos así en familia ya no se ve como un tabú, es como te estoy explicando cuál es mi necesidad para que me puedas entender. Ok. Oye, por ejemplo, yo en mi caso, ahorita, perdóname que lo ponga en mi caso, yo que tengo un chico de 11 años, esta conversación, o sea, ¿cómo le puedo entrar a una conversación con él para que lo vaya viendo el por qué y para qué sirve la menstruación, por qué sirve, por qué menstruan las mujeres? ¿Qué le puedo ir explicando, Lidia? Mira, de entrada, algo que ya aquí traemos materiales, algo que nos ayuda mucho es decir y desmitificar la parte de que la menstruación es para saber que no estamos embarazadas, porque no es cierto, ¿no? Nuestro útero, nuestros ovarios es más allá que un embarazo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Cavernícolas, perdón. Si están escuchando este podcast y no se van a YouTube a verlo, porque también tenemos video podcast en YouTube, Lidia generosamente trajo a esta sesión, a esta grabación, materiales y está tomando en sus manos un primer material, por lo cual les recomiendo es que vayan a ver el video podcast y no se pierdan la explicación que nos va a dar Lidia, por favor. Perdón por la interrupción. Bueno, en mis manos tengo un útero, ¿sí? Un útero que es con el que trabajo y tiene aquí una especie de tejido que le pusimos como si fuera un listón. ¿Qué sucede? Cuando les explicamos a los niños o a las niñas qué es la menstruación, es decirles que, uno, es cuando la niña va a ovular por primera vez. Y aquí importante, ¿hay una edad específica? No hay edad. En México hemos visto que el promedio es entre los 11 y 12 años. ¿Ah? Sin embargo, por ejemplo, pandemia modificó muchísimo estos resultados y, bueno, hemos tenido niñas que desde los 8 años han llegado a menstruar. No es normal. Lo normal es de que después de los 10 años empiecen a menstruar. Ajá. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es la menstruación? Es cuando el cuerpo ya se prepara para una primera ovulación, ¿ok? ¿Por qué? Porque dentro de los ovarios, que aquí, si van al video,
Está dentro de los ovarios, existen estos ovulitos, ¿no? Uno de ellos se va a preparar. ¿Para qué? Para poder ovular. ¿Por qué? Porque necesita empezar el cuerpo a crecer, a desarrollarse. Entonces, el cuerpo va a empezar a producir estrógeno. Ujú. Ahora bien, cuando ya se produjo suficiente estrógeno, creció, hubo cambios, ¿qué es lo que va a pasar? Ya vamos a ovular. Va a salir nuestro óvulo por primera vez y entonces, más o menos a esta altura, porque el óvulo vive 24 horas, más o menos a esta altura de la trompa, o se encuentra una célula llamada espermatozoide, que en la mayoría de las veces con las niñas no sucede. ¿Qué es lo que va a pasar? Se autodestruye, se quedan estos restos, se absorben por la misma trompa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a empezar a crecer este pequeño tejido, tejido endometrial, que les decimos a las niñas que es como cuando tienes una costra. Se va a ir haciendo gordito, gordito, y va a llegar un punto en que se va a desprender y va a salir a través de la vagina en forma de gotitas de sangre. Entonces, ¿qué es la menstruación? Cuando se desprende el endometrio. Okay. Nos evitamos el que, y es si el embarazo, y es si no, es explicar qué es desprendimiento de endometrio, ¿no? Como cuando te quitas una costra, que sale esas gotitas de sangre. Oye, ¿y duele? Depende de la costra, ¿no? Sí. Hay mujeres que tienen un endometrio mucho más grueso, puede doler un poquito más, pero hay mujeres que tienen un endometrio más delgadito y duele menos. ¿Qué necesitamos hacer? Calentar el útero, porque el útero es un músculo. Es el único músculo hueco que tenemos las mujeres y como tal necesitamos calentar. Es como cuando te dicen, vamos a hacer ejercicio, ¿qué hay que hacer? Calentar, ¿no? Entonces, nuestro útero también hay que calentar y para eso también hay que enseñarles a las niñas a graficar y ver de cuánto es su ciclo menstrual. No nada más los días de menstruación, sino todo lo que abarca, que son 4 fases. Ok. Entonces, eso es una forma de cómo explicarles qué es la menstruación. A ver, la menstruación, hasta aquí hemos aprendido cavernícolas qué es el desprendimiento del endometrio. Y ahora quiero preguntar algo. A ver, cuéntame de las fases de la menstruación. Esto que acabas de decir. Ok. Bueno, aquí traigo otro material. Y entonces a las niñas les podemos decir que el ciclo menstrual abarca 4 fases, ¿no? Yo les digo que cuando llega la primera menstruación van a llegar con ellas 4 mujeres. Y entonces para ellas es como de, a ver, eso ya me interesa, ¿no? ¿De qué se trata? Fase de menstruación se le llama fase de mujer sabia. Son arquetipos que se utilizaban en la antigüedad, pero es una estrategia pedagógica para ahorita que las niñas lo entiendan mejor, ¿no? Entonces tenemos la fase de la mujer sabia, que es la fase de menstruación. Está una semana aproximadamente, puede abarcar desde los 3, 7 días. Pero, por ejemplo, cuando las niñas empiezan a menstruar, hay veces que en vez de que sean 7 días, se puede ir hasta los 8, 9 días. ¿Ok? Si ya es más, recomendación que la revise la especialista, ¿vale? Ok, entonces este arquetipo de la mujer sabia representa la menstruación. Representa la menstruación. Y cuando dices tú de 3 a 7 días normal, y si se va más, estamos hablando de la menstruación, del desprendimiento del endometrio. Del endometrio, efectivamente. Es el sangrado. Es decir, traducido es el sangrado y el uso, los de... Bueno, y es ese momento que estaba la mujer... en menstruando, exactamente, fase menstrual. Okay. Y en la fase menstrual, y entonces después de 7 días hay que estar poniendo atención. Exactamente. Abarca desde el primer día que hay menstruación, o sea, gotita, hasta el último que ya no presentemos nada de sangrado. Okay. Que cuando me limpio ya no aparece nada en el papel. Okay. Entonces ahí es donde se registra. ¿Y es un periodo mínimo de...? De 3 a 7 días. 7 días. Okay. Se va a la fase de la menstruación o de la mujer sabia, y llega la fase de la doncella. La fase de la doncella, aquí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues ya no estoy menstruando, ya mi estrógeno empieza a subir, empiezo a tener más energía, porque en fase de la mujer sabia generalmente menstruar cansa, porque salen muchos nutrientes a través del sangrado, ¿no? Entonces, muchas veces aquí es como, quiero estar yo con mi mamá, quiero apapachar. Es como una fase de apapacho, la fase de la mujer sabia. Va a estar yo conmigo, con la parte materna, con la parte... Con la parte femenina. Femenina, ok. ¿Por qué le digo la parte femenina? Porque muchas veces estamos tan enfocadas a veces hacia afuera, ¿no? Trabajo, escuela, exámenes, en el caso de las niñas. Sí, me quiero reunir con mis amigas. O sea, estoy como hacia afuera. Pero en fase menstrual lo que menos quieres es como estar saliendo, es como de quiero estar así como... guardarte. Como estar aquí hecha bolita, que mamá me prepare un tecito, voy a calentar mi útero, mamá vente, vamos a sentarnos a ver la tele, papá también puede ahí, entonces sí, papá, vamos a ver una serie, claro, vamos a ver una serie, ¿no?
Entonces es como una fase de estoy hacia adentro. Ok. Termina esta fase y entonces ahora sí comienza la fase de la doncella. Ya estoy otra vez hacia afuera. Empiezo a sociabilizar más, empiezo a tener más energía porque el estrógeno hace que suba el azúcar, hormonas de la felicidad, entonces empiezo a estar como más activa, ¿vale? Después se va... ¿Cuánto tiempo dura la fase de la doncella? La fase de la doncella varía. Ajá. Es una fase que varía. ¿Hasta cuándo aparece? ¿Hasta cuándo desaparece? Cuando empieza la fase de la ovulación o fase de la madre. Ok. ¿Cómo detectamos en las niñas o cómo las mismas niñas se pueden dar cuenta que están en fase de la madre? Cuando el flujo es como muy acuoso, ¿sí? Ok. Solamente dura entre 3-4 días, dependiendo cada mujer. ¿Cuándo aparece la fase de la madre? El primer día que ese flujo se ve muy acuoso. Ok. Va a desaparecer igual hasta el último día que ya no tengamos esa sensación de flujo, ¿vale? Entonces, esta es la fase de la ovulación que es la más importante del ciclo menstrual. Ok. ¿Por qué? Porque si yo no ovulo, no voy a como tal menstruar. Y entonces, por ejemplo, en los primeros ciclos de las niñas es anovulatorio, es decir, su cuerpo está aprendiendo a menstruar y va a haber veces que sí menstruó, pero 2-3 meses que no menstrua. Ah, Es normal, ok. no hay O sea, en por el qué inicio alarmarse. es una etapa que puede ser irregular. Exactamente, Ok. es irregular. Ya recomendación, igual, si pasan más de 4 ciclos, 5, entonces ahí sí, igual, hay que revisar. Ok. Acudir con la O sea, especialista. más de 4 meses que tu niña no esté menstruando, sí es cuestión de revisarlo, ir al médico. Exactamente. Es una alerta. Exacto, es como Ok. vamos a ver cómo está su cuerpo, ¿vale? ¿Y con quién vas? ¿Con un ginecólogo? Esa es muy buena ginecóloga o con pregunta. un pediatra? Mira, hay actualmente, yo trabajo con una doctora, una ginecóloga, pero ella hizo una especialidad en ginecología infanto-juvenil. Ajá, o sea, es Ok. ginecóloga infanto-juvenil. Se tuvo que ir de México porque en México todavía no tenemos como tal la medicina infanto-juvenil. Ahora, Es ¿qué das? pediatría. Una más. ¿no? Ajá, una más de este bonito. Exactamente, es pediatría. Y entonces pediatría Sí, siempre la genérico. asociamos como niños, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿dónde queda la parte de pubertad y de adolescentes? Exacto. Es la medicina infanto-juvenil la que se encarga de ello. Entonces, en México hay alrededor de unos 7-8 especialistas con esta especialidad que está fuera de México. Ujú. Actualmente empieza a haber dentro del sistema, empieza a haber algo que es un diplomado, que muchos especialistas, muchos doctores ya lo toman. Pero ahora sí que la especialidad como tal de 2 años o 3, no recuerdo exactamente, la toman fuera de En México. el extranjero, Ujú. ok. Y aquí en México, en el DF, tenemos a la doctora Mildred. Ella es ginecóloga infanto-juvenil. Y bueno, la recomendación es pues que pudieran, ¿no? Teniendo ya esta especialista, pues a lo mejor empezar a revisar. ¿Cuándo es lo indicado? Cuando empieza, por ejemplo, el crecimiento de botón mamario. Cómo se va desarrollando su pecho. Ella, por ejemplo, lo que hace diferente a un ginecólogo normal es revisa, por ejemplo, con ultrasonido cómo está el útero, está creciendo bien, cómo están tus ovarios, ya se empieza a ver ahí cuando ya va a empezar a ovular, vaya, todo eso lo ve, ¿no? Además como una especie como de consulta psicopedagógica, ¿no? Oye, ¿estás de acuerdo con tu cuerpo? Oye, ¿hay alguien que te molesta? O sea, como que va viendo todo eso de forma que las niñas no lo vean como una consulta psicopedagógica, ¿no? Sí. O sea, es un tema de, y lleva, pues es una especialidad, puede ser una consulta con un especialista. ¿A qué edad es recomendable hacer esta consulta médica con un especialista que tenga ya esta visión, esta transición de lo infante a lo juvenil? A lo juvenil. Pues puede ser, por ejemplo, desde que empieza crecimiento de botón mamario, 7, 8 años, más o menos. Si no se llevó, bueno, a lo mejor cuando llega la primera menstruación para revisar. O la recomendación es antes. ¿Por qué? Porque las niñas, si de pronto se quedan estancadas en estatura, ¿qué hay que hacer? Llevarlas, por ejemplo, con endocrinólogo. ¿Por qué? Porque antes de la menstruación es cuando más crecen. Entonces ahí alerta. Si yo veo que mi hija de pronto dejó de crecer y todavía no menstrua, mejor la llevo con especialista. Ah, qué buen dato. Entonces, alerta. Otra alerta más que nos comparte. Otra alerta Lidia. más. Ok. Bueno, Nos quedamos regresando a esta parte. con tu último personaje. Ovulación, fase de ovulación, 2-3 días. Sí. Es la fase más cortita del ciclo menstrual, pero la más importante. ¿Ok? Ok. Y después tenemos la fase de la hechicera. La fase de la hechicera es la fase más larga del ciclo menstrual. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, aquí en esta fase es cuando se empieza a crear la otra hormona, progesterona. Baja estrógeno y empieza a crearse progesterona. ¿Ok?
Entonces, esta es la fase más larga, pero es importante que las niñas en esta fase empiezan a ver cuándo hay que calentar útero. Ah, ¿ya me va a bajar otra vez? Entonces, un día antes, por ejemplo, empezar a tomar caldos, empezar a tomar sopitas, tés, cosas calientitas para que empiecen a calentar su útero, para prepararlo, por ejemplo. Oye, también, bueno, ya no hay niñas, sino yo he visto como mujeres adultas el tema de acercarse como semillas calientes, como unas bolsitas de agua caliente. Claro, eso ayuda muchísimo para calentar el útero y evita que tengamos cólicos, porque entonces se va a desprender mucho más fácil el endometrio. O sea, los cólicos están relacionados con el desprendimiento del endometrio. Te explico, fíjate bien. Ahí para los papás que nos ven, fíjense bien, un cólico es un espasmo. ¿Qué es lo que sucede? No se puede desprender el endometrio y entonces es algo que yo les explico a las niñas, ¿no? ¿Y qué pasa? El cerebro le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Y le manda unas sustancias que se llaman prostaglandinas. ¿Qué es lo que va a pasar con esas prostaglandinas? Van a hacer este movimiento. Y ya se desprendió parte del endometrio. Esto es un espasmo. Ojo, hay veces que a las mujeres, a las niñas o adolescentes, les llega como muy fuerte y entonces es cuando dicen, ay, tengo mucho cólico. Para evitar llegar acá, exactamente, para evitar llegar acá, calentamos. De eso se trata, ¿no? De relajar también el útero. Otra cosa que les digo a las niñas, si sientes que ya calentaste y nada, baila, mueve la cadera, porque entonces relajas este músculo y va a permitir que se desprenda también de una forma más sencilla. ¿Cuántas cosas estoy aprendiendo hoy? Seguro de los cavernícolas también. Querida Lidia. Oye, está increíble. Entonces regresamos a tu último personaje, el personaje de la hechicera. De la hechicera, lo que te decía, es la fase más larga. Aquí es donde empezamos también a cambiar un poquito. Muchas veces se da síndrome premenstrual aquí, pero ojo, ¿por qué se da? Porque muchas veces no calentamos de la mejor forma. Otra cosa que sucede, aquí empieza a bajar un poco el azúcar, entonces se nos empiezan a antojar cosas dulces. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues, recomendación, un pedacito de chocolate que tiene muchos antioxidantes, pero chocolate que sea realmente cacao, ¿no? O sea, no el que tiene azúcar. Entonces, desde aquí, calentar nuestro útero. Okay. Entonces, ese es como ¿Y qué tiempo importante. y cuánto tiempo se lleva la fase de la hechicera? ¿Cuántos días? ¿Es la más larga? Es la más larga. Pueden ser como de cuando ovulamos a cuando otra vez llega la menstruación, son 2 semanas aproximadamente. 14 a 16 días. Ok. Yo tengo que confesarte algo. O sea, la verdad es que yo no entendía el por qué el agua... O sea, por qué el agua caliente o por qué el tecito. Yo pensaba que el tecito así de... Ay, Se como siente mal. cavernícola, era así de... ay, basta, qué cansado, ¿sabes? O sea, pero hoy entiendo, no sabes cuántas cosas te acabo de entender con los últimos 5 minutos, ¿no? Lo que implica, porque eso también refiere mucho la diferencia hombre-mujer. Claro. Niño-niña. Hasta las ropas, hasta el sentido, los juguetes, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No nos explican todo eso de nuestras abuelas. Las abuelas tal vez se lo comentaban, pero a las mamás sí era de secreto, top secret, no le digas, Sí. ¿no? Cuando dices es parte, perdón, es parte de nuestra salud, porque si no tenemos estas 2 hormonas, hay un desbalance en nuestro cuerpo. No dormimos bien, por ejemplo, nos sentimos ansiosas, vaya, sí existe, hay una situación. Pero ¿qué pasa cuando ya lo entendemos? Ah, ya no me burlo, por ejemplo, ¿no? Sí. Una pregunta que les hacemos a las niñas, bueno, ¿qué pasaría si en tu escuela un niño de pronto se ríe porque una de tus compañeras se manchó? Pues le diría que eso no está bien, le diría que me respete y que es normal que todas las niñas menstruamos, ¿no? Y cuando damos los talleres con niños, por ejemplo, niños varones, esta parte también ya la tienen más identificada, ya empiezan a ser más empáticos incluso. Entonces, bueno, es muchísima información también. Oye, y es que creo que eso es importante. Ahorita regresamos a la parte de los varones porque me interesa mucho de manera personal, pero creo que también a nivel cavernícolas, en general, quisiera regresar la pregunta. Ya tenemos claro el ciclo menstrual. Además, los 4 personajes explica perfectamente lo que viven las niñas, empiezan a vivir las niñas y los que viven las mujeres. Pero a ver, llega la menstruación a mi hija. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un cavernícola cuando le llega la menstruación a
a su intrusa. Yo les digo a los críos en este libro, ya lo leerás, los intrusos o las intrusas. Ok. Porque transforma la vida de la familia y luego también es intruso entre tu pareja. ¿Sabes? Por eso es que... Son intrusos, sí, son tienes intrusos. toda la razón. Llega el momento de la menstruación. ¿Qué hacer? ¿Cómo acompañar para que sea una menstruación sin abrumarla, sin dar demasiada información, sin hacerla sentir incómoda? Ok. De entrada, algo muy importante, y eso sí es un tabú generacional, nunca le digan así de, felicidades, ya eres una mujer. O sea, no, porque ella es mujer. Claro. ¿No? A final de cuentas, tiene un útero, entonces no va por ahí. Sí. Es una niña que sigue menstruando. 2, ya vas a ser señorita. Tampoco. O sea, la pregunta es, ¿qué es ser señorita? Sí. O sea, como tal, no hay una definición, ¿no? No tenemos por qué etiquetarla. Porque muchas veces las niñas incluso se sienten acongojadas de que, ya soy adulta y entonces ahora me tengo que comportar como tal y entonces ahora ya no voy a jugar, porque eso también es como cierto duelo de no quiero crecer, ¿no? Claro. Entonces, hay recomendación, es empezar a preparar, ¿no? Te decía cuentos, tu cuerpo está cambiando para que no llegue como de sopetón, Claro. ¿no? 2, ya llegó la menstruación, me manché. No te preocupes, mira, no sé qué toallas, pero yo te traje esta variedad y tenerlas como ahí, ¿no? Mi reserva por emergencia. Ojo, revisen siempre fechas de caducidad porque las toallas caducan, ¿ok? Ok. Entonces, igual ahí, ojo papás, fecha de caducidad. Recomendación también que tengan alas. Ajá. Ok. Esa sería como Perdóname. la opción. Puede haber cavernícolas, más no cavernícolas sepan, que yo, claro. o tan cavernícolas como yo fui en algún momento. ¿Y qué son las alas? Mira, yo traje esta, pero esta es toalla de tela. Actualmente muchas marcas tienen muchos químicos, más o menos para cuando se deshace una toalla es más de 100 años. Sí. O sea, es muchísimo. Entonces yo les pregunto a las niñas, ¿tú crees que algo que tarde más de 100 años es bueno para tu cuerpo? O sea, la realidad es que no. Opción B. Opción A siempre toallas tener, ¿no? Por cualquier cosa. O sea, opción 1 para los cavernícolas, si ves que tu hija está en esta etapa, entrando a esta edad, pues prepárate con unas toallas. La primera opción, recomendaciones 2 o 3 distintas. Exactamente. Y eso ver es cómo para se cuál siente. se acomoda tu niña, cuál se siente más Cómoda. cómoda. Ujú, exactamente. Tener ahí 1, 2, a lo mejor una nocturna que es un poco más grande. Ok. Tener 2 normales, 2 marcas normales y ya ver cuál ella se acopla, ¿no? Ok. Otra opción. Perdóname otra vez como cavernícola. ¿Cuál puede ser? Ya dijiste una nocturna, eso ya me parece que si yo voy a una farmacia, a un súper o al lugar donde vendan toallas, yo puedo ver claramente ya nocturna. Exactamente, Y nocturna. las otras que acabo de decir como normales, que es una toalla normal. Ay, me encanta tu pregunta, tienes toda la razón. Una toalla normal es como, no es una nocturna, ¿ok? Ok. No es tampoco un panty protector, porque podemos encontrar esas 3. Panty Ok. protector, que es como una toalla más chiquita, pero esa sirve más como para flujo, ¿ok? Ok. La toalla de día, por así decirla, y la nocturna, que es mucho más dura Sombra. y es de noche. Ok. Ajá. O sea, hay como La podemos de noche es diferenciar. especializada a noche y todo lo que no diga noche, ahí está. No necesariamente para la noche. Pero ¿qué sucede? Muchas mujeres utilizan nocturnas cuando sus menstruaciones son muy abundantes. por Ok. ejemplo. Ajá, entonces más bien es como más grande. Ok. Ujú. Ahora, esa es una opción. Opción 2, toallas de tela. Las toallas de tela sí puede ser un poco más abrumador hasta cierto punto, pero no tiene químicos. Es una ventaja. Y bueno, puede durar hasta 5 años aproximadamente. Ajá. Aquí el claro. problema es de que muchas niñas desde, ¿lavarlas? No quiero. Se puede respetar. Otra opción, toallas biodegradables. Esa sería como la mejor opción. Ya también hay 2, 3 marcas o Sí, incluso... lanzaron hace poco. Entonces, esas están mejor porque no traen ni olor, no traen ni colores y entonces son mucho más naturales. Esas toallas pueden degradarse en unos 3, 4 años. O sea, Ok. es mucho más sano. Pues 4 años. Exacto. Ahora, oye Lidia, pero es que fíjate que mi hija quiere usar un tampón. Yo veo en las películas que usan tampones. Bueno, recomendación antes de que la niña utilice un tampón, está pasando este proceso asimilando la parte de la menstruación. Y tú le quieres poner un tampón que es vía intravaginal, te va a decir, no, me va a doler. O sea, en su mente es como, ahorita no estoy lista, ya hay que respetarlo.
otra cosa ahí. Antes de utilizar alguna alternativa intravaginal, revisar con la especialista qué tipo de himen tiene. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos un tipo de himen que tiene un orificio, ¿no? Y entonces sin problema puede ingresar a lo mejor un tampón, una copa menstrual, un disco. Pero ¿qué pasa si tiene, por ejemplo, un tipo de himen que tiene una pequeña membrana en medio? Puede ser incómodo, ¿no? Entonces, antes de utilizar alguna alternativa vía intravaginal, revisar tipo de himen, ¿no? Okay. ¿Quién lo hace? La especialista, la doctora. Okay. Otra recomendación. Es que mi hija va al pediatra y su pediatra es hombre. Ella se siente cómoda, se siente a gusto, porque ya empieza la parte de me da pena. Claro. Y entonces, sudor, sí. exactamente, si ella no se siente cómoda con su pediatra hombre, pues a lo mejor habría que revisar, cambiar con quien se sienta segura. Sí. Entonces, una copa menstrual, esto es una copa menstrual, ¿sí? La diferencia de un tampón es de que el tampón es un absorbente y este es un recolector, está huequito. Hay diferentes formas, diferentes tamaños, ¿sí? Recomendación, acudir con un especialista. ¿Para qué? Para que ella mida el tamaño del cérvix, la dureza, vaya, sí son varias Textura, cosas. tamaño, profundidad. Sí, porque te mide, materiales. por ejemplo, cuando nosotras menstruamos el cérvix baja. ¿Cuándo hay que comprar una copa? Cuando el cérvix está abajo. Y es algo que no te dicen, por ejemplo. Y muchas veces ves en la farmacia y dices, ay, pues una copa menstrual. No, espérate. Necesitas ver el tamaño del cérvix, necesitas medirte tu cérvix. ¿Cuándo? Cuando estás menstruando, ¿no? Entonces, ahí sí, acudir con un especialista. Otra, que sean estos discos menstruales. No es como tal una copa, Eso sí no lo conocía. pero es como, vaya, se puede, los que están viendo en YouTube, este es un disco menstrual y entonces no es como que quede duro como en esta parte de la copa. Y también es un recolector. Eso es flexible y recolecta, se va extendiendo, expandiendo conforme Exactamente, el volumen. el flujo. Exacto. Ok. ¿Sí? Y esto que le sobra es que es una guía para que no se te Para pierda, que se salga. para que lo tengas. No, no se pierde. Ok. No se pierde porque esa es otra creencia, ¿no? Ay, es que la meto y si se va y ya no la encuentro nunca. No. El canal vaginal tiene un tope. Hasta ahí. No se va a otro lado, ¿no? Esta pequeña parte que queda es para jalarlo. Como una guía. Como una Ok. pequeña guía. ¿Vale? Oye, y estábamos entonces en las alas. ¿Qué son las alas? Eso, así, llegamos aquí por la pregunta de las alas. Las alas son esta parte que, digamos, tengo aquí en mi mano una toalla y las alas son este pedacito de tela que está aquí que sirve para poder abrocharlo y sujetarlo con la pantaleta para que no se mueva. Okay. Esas son las alas. De hecho, creo que ya la mayoría de toallas ya son con alas. Ah, sí, ok. Entonces, porque yo recuerdo comerciales y conversaciones donde incluso viendo en redes sociales, creo que en TikTok, veía cómo mujeres adolescentes, menstruantes, le pedían a los novios y luego los grababan, o a los papás y los grababan, y todos con cara de ¿qué estoy haciendo dices? aquí? Claro. Qué incómodo, ¿qué te llevo? Y entonces juegan con el de las alas, sin alas, con alas, y no sé Flujo cuántos juegos hay. abundante. Entonces, o sea, si no llegas, pues vuelve más difícil y después termina siendo hasta un poco de burla. Pero el tema es jugar con esto o también ser conscientes. Por eso es que las preguntas es, ¿qué más tenemos que saber los cavernícolas que no sabemos nada y que deberíamos de saber para convivir mejor con nuestro mundo femenino? De entrada, ver la menstruación, como lo dije, es una parte, un tejido endometrial que se desprende. Porque entonces, si ya lo vemos así, es mucho más fácil y dices, pues, ¿por qué me daría pena, no? Más bien, la pena es como te lo han platicado. Sí. O sea, de ahí viene. Algo que les cuento a las niñas es porque me preguntan, ¿pero por qué ahora entonces ya no hablamos de menstruación? Y antes sí se podía hablar. La realidad es esa. En la antigüedad, las mujeres lo veían como algo completamente normal. ¿Qué sucede? Llega una vez un pensamiento y entonces los hombres empiezan a cuestionar, ¿cómo es posible que mis grandes guerreros, mis caballeros, sangren una semana y se mueran? Y ustedes, mujeres, sangran una semana y no se mueren. O sea, si nos ponemos a pensar ese razonamiento, para aquella época dices, pues sí, ¿no? ¿Qué sucede? Lo que no sabían es de que no nos desangramos, no es la sangre que corre en nuestras venas, es el tejido endometrial que se desprende. Oh, Y entonces, ¿qué sucede ahí? yo no sabía eso. Se empieza... Si ven en YouTube y ven mi cara, seguramente
Hoy entiendo muchas Ahora entiendo cosas. más cosas, sí. Bueno, en aquella época se empezó a cuestionar eso y las mujeres dejaron de ver la menstruación como algo normal, algo natural. Al contrario, se empezó a ver la menstruación como asociado a muerte, asociado hacia algo malo. Y entonces de verlo de una forma, ¿cómo decirlo?, de salud, dejaron de reunirse las mujeres, de platicarlo y entonces se volvió un tabú. Ujú. Que bueno, 2024 y sigue siendo, ¿no? Claro. Oye, y además alrededor hay muchos tabús, pero ahorita regresamos al tabú. Quiero seguir, o sea, seguimos en la conversación de nos explicabas las toallas, las copas, el disco, las toallas con alas, sin alas, nocturnas, o sea, esta variedad a donde nos metemos hoy, ¿no? Y yo creo que, espero que hoy sea, para mí hoy es un territorio que antes era exclusivamente femenino, Ujú. pero creo que hoy es un territorio empáticamente también masculino. Claro, claro. Y otra alternativa que esa es una de las que les gusta mucho a las niñas son las pantaletas menstruales. Aquí en mi mano tengo un boxer, por ejemplo, y esta pantaleta, bueno, este boxer puede absorber más o menos como hasta entre 6, 8 horas. O sea, Ok. tu hija va todo el día a la escuela o en la tarde tiene ejercicio, no sé, alto rendimiento, etcétera. Perfectamente puede utilizar una pantaleta menstrual. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues aquí, con esta pantaleta, no se va a manchar y no necesita utilizar ninguna copa, toalla, nada, más que la pantaleta. Otra cosa que también tienen ellas, que a nosotras no nos tocó, ya hay trajes de baño para la menstruación. Ah, Entonces, las niñas pueden ir perfectamente a sus clases de natación sin tener que utilizar una copa, por ejemplo, o un tampón. claro. Entonces, ya pueden utilizar los trajes de baño. Oye, y no sé si también a algunos cavernícolas puede dar algún prejuicio, pudor, ¿no? Supongo que eso ha de ser hoy día socialmente que está construido por prejuicios y pudor, la relación, la conversación sobre el tema de la menstruación con los hombres. Y para mí este era un capítulo más que necesario y urgente, porque hemos ido aprendiendo cómo a los cavernícolas, unos que han sido papás presentes desde que son pues recién nacidos sus hijos, sus hijas, y cuando llega la menstruación o que llega la adolescencia, y después seguramente el otro tema va a ser la sexualidad, el inicio de la actividad sexual de nuestros hijos y nuestras hijas, pero sí es un tema que yo noto pudoroso para los hombres. Un tema que de repente se puede ser tabú. Y lo pregunto, y este señalamiento va en relación a, no sé en qué edad tú es adecuado acercarle a tus niñas la copa o un disco, ¿no? O en qué edad ya lo acepta también la familia. Y si hay eso todavía, Claro. me lo imagino por todos los prejuicios que hay. Sí. Porque al fin de cuentas, la sexualidad está todavía muy prejuiciada por muchos lados. Desde el adulto que no termina de evolucionar o de entender su sexualidad y las diferentes formas de sexualizar su vida, o cómo vive su sexualidad, mejor dicho, hasta el tema en la introducción de un objeto en el cuerpo de mi hija. Claro. Mira, ahí, por ejemplo, importante, para poder utilizar una copa menstrual hay que dejar pasar por lo menos casi 2 años de cuando llega la primera menstruación. ¿Por qué? Ok. Porque se vuelve irregular, lo que comentábamos, ¿vale? Entonces, más o menos 2 años para que ya la niña pueda a lo mejor utilizar una copa menstrual. Ujú. Es que la virginidad. Eso. La virginidad es un concepto social que se creó hace siglos atrás. Tan, ¿no? Porque no se sabía que existen diferentes tipos de himen, Claro. que es lo que actualmente necesitamos considerar para usar un objeto, una alternativa menstrual, ¿no? Sí. Entonces, de entrada es qué sé o cómo yo como papá, como mamá, entiendo esa parte de la virginidad. Pero si yo la empiezo a ver como de que, pues, oye, eso fue hace siglos, pues ya actualmente es más bien autoconocimiento, Ya. ¿no? Porque si no, entonces a mi hija le voy a enseñar a que crezca sin, por ejemplo, un clítoris o sin un himen, ¿no? Claro. Entonces, algo, por ejemplo, que pasa es de que yo les pregunto a las mamás, ¿a qué edad te enteraste para qué servía tu clítoris? Y sobre todo, sentirlo. Y déjame te digo que el promedio es entre los 22, 24 años. Ok. Entonces, desde niñas nosotros tenemos que Te va entender. negando. Exactamente, no nos dicen, en los libros de texto no aparece clítoris, no aparece himen. Digo, ya depende de cada familia, ¿no? Pero no conocemos desde niñas tal cual nuestro cuerpo. Sí. Y tenemos derecho, o sea, es un No, derecho de niñas y totalmente. niños, ¿no? Conocer su cuerpo.
Claro. Entonces, aquí lo que dices es 2 años después de que empezaron a menstruar, ya pueden hacer uso de alguna copa. Ojo, hay muchas que venden, por ejemplo, en redes o no, en plataformas. No todas son originales. Entonces, eso es importante. ¿Por qué no originales? Porque muchas veces una copa no debe de tener como rebaba, o sea, no se debe de ver que se unieron 2 piezas. Y muchas de esas sí las unen, las pegan y se quedan como rebabas. Imagínate meter eso dentro de la vagina. Se puede cortar, puede haber infecciones, etcétera, ¿no? Entonces es importante una copa menstrual que sea original y con un especialista que las tenga. Hay palabras clave que tú dices, estas palabras son fundamentales, o yo he visto que funcionan mejor con las chicas, con las niñas, con un adolescente, entre papá y mamá, entre papá y niña, hija, o entre mamá y hija. Híjole, pues, como tal, recomendación para papás y mamás, escuchen. Ok. Escuchar es fundamental, porque muchas veces nos dicen algo y nosotros queremos imponer nuestra sabiduría, ¿no? Es que me dijo esto, y yo, pues entonces deberías de, ¿y por qué no le dijiste? No, espérame, no te está pidiendo que le digas. Escucha su necesidad. Mamá, tengo pena, no le digas en este momento a papá. Ok, no le voy a decir, pero es importante que le comentes porque es parte de tu vida también. Ok, lo haré cuando me sienta segura, perfecto, ¿no? Eso podría ser. 2, a través de los cuentos, que es algo que me gusta mucho porque los papás se acercan con las niñas, ¿no? A ver, te voy a contar un cuento. Y a través de los cuentos es como también empiezan a acercarse. Hay otro libro que se llama Luna Nueva. Y ese libro es muy bonito. Utiliza como esas palabras adecuadas como para cuando la niña ya empieza a menstruar, ¿no? Como una forma, no me gusta decirle poética, pero sí más emocional. Vaya. Sí. Otro libro que también me gusta mucho que se llama La Regla Cool. Ese libro trae muchas ilustraciones, habla de alternativas, vaya, mucha información que a las niñas les puede utilizar. Okay. Y sobre todo a los papás también. Oye, hija, en series es un momento importante porque, por ejemplo, no sé, hubo una serie de Disney que se llamaba Mis dos papás, y surgía el episodio en donde la niña empieza a menstruar y le da pena y todo. Oye, ¿a ti te daría pena que a mí me dijeras? Yo lo conozco de esta parte también porque pues, convivo con tu mamá, tengo hermanas, está tu abuela, etcétera, ¿no? Entonces es normalizarlo para que ella también se sienta tranquila de poder platicarlo. Sí. Oye, hija, ¿qué te gustaría que te traiga del súper? ¿Qué tipo de toallas? Y a lo mejor ahorita con lo que explicamos ya tienen una idea, pero a lo mejor ella que les diga, ay, papá, es que esas no, porque mira, tienen así, 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 ¿no? Claro. Entonces sí como decirle, bueno, infórmame, coméntame. ¿Para qué? Para que te pueda ayudar. Eso sería como lo mejor. Ok. Oye, porque también creo que puede haber pues contextos donde nos faciliten tener 2 o 3 toallas en hogar, en la casa. ¿Qué recomiendas a esos cavernícolas? Que a lo mejor es el contexto, ¿sabes qué? Pues me cuesta trabajo llevar 2, o sea, llevo 1, ¿qué llevo? ¿Qué hago? Que llevamos a lo mejor una toalla que sea normal, no nocturna, no pantiprotector, una toalla normal en donde que tenga alitas y listo. Eso. Exactamente. Ok. Para esos contextos, que no haya, o sea, yo también me dedico, cuando no soy cavernícola ante los micrófonos, dirijo una agencia de investigación de mercados y otra de storytelling y de aceleradora. Pero yo me acuerdo haber hecho un estudio hace años en contextos rurales, donde incluso no existía o no existe la noción de una toalla. Claro. Y eso complejiza mucho la vida de las mujeres. Mucho. Y de las niñas, sí. O sea, en esos contextos no sé qué tanta experiencia tengas, pero ahorita me pongo a pensar en eso. Me recordé ese contexto donde yo creo que una toalla, la que sea, es un hiperprivilegio. Claro. Menstruación digna. ¿Qué hacer en esos contextos? ¿Qué hacer en un contexto como ese? Por ejemplo, ahí lo que se puede hacer es utilizar tela. Utilizar unos pedazos de tela nos pueden ayudar muchísimo. Es algo igual de forma natural. Tiene menos químicos que a lo mejor una toalla, ¿no? Incluso. Entonces, a lo mejor ahí sí tener unos trapitos, unas telitas y ponerlas de forma doblada para que se puedan tener. Ahí el problema es de que también se enfrenta la situación del agua, porque no tienen acceso a veces al agua, ¿no? Como para limpiar.
O incluso hasta para cambiarlos, no tienen como los baños adecuados. Privacidad. Exactamente, y hay riesgos. O sea, sí es como muy, ¿cómo decirlo? Sí se complejiza mucho esta parte, ¿no? ¿Y qué es lo que se ha estado haciendo también en México? Esta parte de salud digna, menstruación digna. ¿Por qué? Porque hay niñas que dejan de ir a la escuela cuando no tienen estos recursos. ¿Por qué? Porque no tienen con qué Sí, exacto. cubrir esta parte, ¿no? Es una alternativa menstrual. Ese era un referente que yo recuerdo mucho, es que las niñas abandonaban la escuela. Sí. A veces no era solamente el recurso, era los recursos. Y así también se van definiendo las pobrezas, o como los han definido en México, son las Desigualdades. pobrezas. No es con plural, porque una cosa te lleva a la otra, y esta Claro. es una desigualdad. Y en el contexto urbano, por ejemplo, ¿qué otros tips o qué otras cosas para por familias que no necesariamente pueden tener todas las condiciones económicas, o los dos papás, o un papá un cavernícola que a veces le cuesta trabajo esta sensibilidad de hablar con los hijos o con las hijas, y que sí piensa en el territorio de esto de la menstruación, como muchas otras cosas, es territorio de la parte femenina de la familia? Más allá, o sea, decir que puede estar cargado de prejuicios, prenociones, pero es cultura. También así hay familias que pueden haber crecido, Lidia, ¿no? ¿Qué podríamos decirle a ese contexto donde la niña pues se tiene que solamente que juntar con la mamá para estos temas, o aliarse con la mamá, o para que el cavernícola que sienta pena empezar a diluirla y que se acerque poco a poco? De entrada, yo le recomendaría que reflexione Ujú. en sí como por qué le da pena. Ujú. O sea, de entrada, ¿por qué me da pena hablar de este tema si es algo tan normal que le pasa al 50% de la población, ¿no? Esa es una. Dos, Claro. poner ahora sí que prioridad mi paternidad, ¿no? En este caso los papás. Mi paternidad, yo como papá, ¿cómo puedo ayudar a mi hija para darle también cierta calma para cuando de pronto llegue este momento, ¿no? A lo mejor ahí pueden escribir una nota: hija, lo que tú necesites, voy a estar ahí en cualquier momento. Y no tienes que decir más cosas, pero una notita que te deje tu papá y que digas: ay, qué bonito. Ujú. Con eso también es como de: "Ay, me estoy acercando. Oye, sé que tu cuerpo está cambiando. ¿Necesitas en algún momento algunas toallas? Avísame. Con cariño, papá". O sea, algunas muestras es cariño, es ternura. Tiempo. Tiempo. Ujú. Tiempo. Yo creo que una de las cosas que yo he reflexionado con esto, y lo digo, que cuando ser papá es el mejor momento y el mejor lugar para permitirnos vivir la ternura. Sí. Cuando un niño, y en general un niño, incluso un niño hombre que también luego es de: ay, ¿cómo le voy a dar abrazos a mi hijo? No, los hijos necesitan ese cariño. Es una forma de dialogar y decirle te amo sin decirle con palabras. Ujú. Pero cuando está realmente presente papá, esas muestras de aquí estoy, no faltan más palabras. Pero es importante que lo hagamos. ¿Por qué me cuesta trabajo acercarme y darle un abrazo a mi hijo? ¿Qué me enseñaron mis papás, mi papá, mi abuelo? ¿Qué es lo que no me permite darle un abrazo? ¿Cuáles son esas creencias que yo tengo? Porque son creencias que traemos. Mm. Entonces, recomendación: primero cuestiónate por qué, y al contrario, acércate. Pon enfrente lo que puedes experimentar con la paternidad. Claro. Oye, y pensando en el contexto de que una niña también tenga uno o varios hermanos varones en el hogar, ¿cómo recomiendas tratarlo en el entorno doméstico familiar? En esa parte, por ejemplo, que a mamá sea como el de: oye, tengo un cólico, pero hablarlo delante de los hijos, para que los hijos entiendan Los vayan qué es, socializando, exactamente. normalizando. No normalicemos. La menstruación. Sí, pues es que mi hermana luego, ¿no? Es que mi mamá sí nos habla de, porque mi hermana, o porque el respeto. Vaya, mamá es quien necesita también ir abriendo estos espacios. Ujú. Y Ok. entonces, si mamá lo hace, pues también por ende papá lo va a ir haciendo. Lo va a ir viendo: oye, te traigo un té. ¿Para qué es un té? Ya explicamos para qué es un té. Claro. Oye, te traigo algo calientito, tu bolsita de semillas. Sí. Ok, la meto al microondas, sí, por favor. Ujú. Esos sencillos gestos, Sí. desde ahí normalizamos. Ok, buenos tips, cavernícolas. Si tienen hijas, ya saben qué empezar a hacer y por qué el té. Y si no tienen hijas, ya también saben
el valor del té, de las semillas calientes, de cuando se guardan nuestras parejas o cuando si se guardan también nuestras niñas, ¿no? Claro, fase de apapacho. Fase de apapacho. Ujú. Y es un tema también de tiempo y apapacho, dar espacio, comprenderlo. Yo te puedo decir honestamente que hasta hoy entiendo conscientemente por qué el guardar, por qué el apapacho, por qué la cama, por qué la cobija, Ujú. por qué pues ver o dormir más, ¿no? Que Cansa también, claro. No, y sobre todo porque son muchos nutrientes que salen de la menstruación. Sí. Esa es otra cosa que se cree. Ay, es que la menstruación es un desecho. No, no es cierto. La menstruación tiene muchísimos nutrientes y por eso a veces nos sentimos como un poquito, pues así cansadas, ¿no? Ujú. Entonces, eso también quitarlo porque no es desecho. Oye, y es interesante porque el equipo que está detrás de Cavernícola, pues es una investigación padrísima, ¿no? Siempre me traen datos duros. Y un dato que me sorprendió, Lidia, es, según un estudio que publica UNICEF, solo el 5% de los padres hablan con sus hijas. O sea, estamos hablando de una práctica que hacemos muy pocos cavernícolas. Sí. O sea, esa estadística seguramente si aumenta, mejora la vida y la relación, la vida de nuestras niñas, pero también la vida de nosotros y de la familia. Claro, porque desde ahí se enseña seguridad, se enseña autoestima y se enseña como que es algo normal, ¿no? Algo que les da mucho miedo a las niñas es la mancha. Y si me mancho, pero ¿qué pasaría si lo empezamos a ver como un proceso normal en donde la mancha también es normal? Porque todas las mujeres nos hemos manchado. Entonces, si lo empezamos a ver así, nuestras niñas crecerían con mayor autoestima. Seguridad. Y es cierto, porque yo recuerdo, ahorita que dices la mancha, yo recuerdo, no sé por qué en algún momento lo detecté como antropólogo, cuando una mujer en mi entorno, en una comida, en algún lugar, se para y va, se va al baño y luego van las mujeres solidarias en baño, en bola, ¿no? Oye, fíjate si no me manché. Sí, o sea, es como este tema que entiendo que es social, cultural y también es un apapacho y un cuidado personal que tienen las mujeres. Pero esos referentes de quitarle miedo a la mancha. Yo nunca he visto una mujer que esté manchada y si la he visto, seguramente, pues hago una reconstrucción, seguramente está en su periodo y ya, pero no hay un tema social, yo creo que de los hombres que la juzguen, que volteen y que digan, ay, no te cuidas o... Que la señalen, ¿no? En mi mente nunca, o sea, la he visto y... esa es una. Y la otra, me está cruzando el tema sobre el olor, Ok. sobre el aroma. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Con estas toallas convencionales tienen muchos químicos y entonces cuando cae la menstruación, pues al momento que toca con estos químicos, pues huele como mal, ¿no? Pero por ejemplo, cuando utilizamos alternativas como los calzones o como toallas de tela, la menstruación huele a sangre, huele a hierro, no huele mal. Cuando se usa Olor la a copa, hierro. exactamente, huele a sangre. Pero cuando se mezcla con este tipo de toallas, es cuando dices, ¡ay! Huele muy feo la menstruación. Y eso es pues sí, ¿cómo decirlo? Un mito. Es que la menstruación huele feo. No es cierto. Son las alternativas que estamos utilizando. Ok. Ok. O sea, es un tema más de las alternativas. Oye, Claro. ¿y el calzón? ¿Dónde lo compran el calzón? ¿Dónde compran esas toallas de tela? Pues mira, actualmente ya hay muchos lugares en donde se pueden adquirir. Hay muchas marcas. Lo único sí también recomendación es de que cuando sean calzones que no sean más bien que no nada más sean repelentes, porque hay algunos que dicen calzón repelente, o sea que evita como tal el flujo, pero no es que sea absorbente. Entonces hay que poner ahí la diferencia, ¿no? Nosotros en Mi Luna Nueva, por ejemplo, tenemos alternativas, tanto toallas como calzones, como trajes de baño, y pues estamos enfocados justo a nuestro público que son las niñas, ¿no? Tallas para ellas adecuadas. Oye, es que necesito, por ejemplo, ahorita, festivales, necesito no el boxer, necesito una pantaleta. Ah, bueno, aquí está. ¿Qué talla? No, pues vamos a medir, vamos a ver. Ah, qué padre, ya las fabricas entonces. No, estos nosotros nos encargamos de encontrar proveedores que fueran, 1, tallas de niñas, Sí. 2, que fueran realmente absorbentes, que fueran de algodón. O sea, sí vimos muchas características que no como cualquier marca lo cumple, ¿no? Ok. O sea, sí. O sea, lo no los tenemos. fabricas, pero tú los consigues, tú los distribuyes. Si no saben en dónde, si no sabían que existía esto, te pueden buscar Claro.
para ir verlo. Lo que sí, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra propia marca de toallas de telatín, que son más chiquitas que las normales y un poquito más anchas de atrás. Estas sí nosotros las fabricamos. Ok. Entonces, de todas maneras, tú les fabricas unas toallas, pero si quieren encontrar algunos de estos productos para mejorar la experiencia de nuestras intrusas, bueno, ya adolescentes o niñas y adolescentes, pues pueden recurrir contigo. Claro, claro, en la página nos pueden encontrar. Tenemos los talleres para las niñas, para los papás, ¿no? Sí. Para que también lo sepan. Ah, eso. Y por ejemplo, tenemos 2 talleres de educación menstrual. Uno es Lunita para niñas de 8 y 9 años, o sea, es como el antes. Ok. ¿No? ¿Para qué? Porque yo empiezo a preparar para que estés creciendo, tus cambios. Y después tenemos Mi Luna Nueva, que es para niñas de 10 a 13 años, que pueden ya estar menstruando o que ya están como a punto de que también estén menstruando, ¿no? Ok. O sea, son 2 talleres diferentes. Y también tenemos, después de que ya tomaron como la parte de autoconocimiento, tenemos lo que es la parte de la sexualidad, porque también es bien importante, ¿no? claro, por Darle como un supuesto. seguimiento. Entonces tenemos talleres de sexualidad de primaria y de secundaria. Ok. ¿Y esos, primaria, desde qué edad y qué edad? De primaria, recomendación que ya hayan tomado el de Mi Luna Nueva, o sea, primero me conozco. Todo es para niñas. No, también tenemos otro que es pubertad para niños. Ok. Ese taller es para niños de 10 a 12 años que están todavía en primaria. O sea, y solamente son niños. Y se habla de sus cambios, así como hablamos de menstruación, hablamos de espermarquia, hablamos de sueños húmedos, hablamos de esta parte de la rasurada, cambios, juegos, vaya, ahí lo damos un profesor y yo, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, tenemos como varios talleres que abarca toda esta parte de crecimiento y desarrollo. Ok. Entonces, ¿tienes taller para niños, para niñas? ¿Tienes talleres para papás? Talleres para ¿Cuáles papás. son? Bueno, para papás tenemos la parte de todos nuestros talleres tienen sesiones los papás. Ok. Todos. Porque entonces necesitamos primero acercar y cambiar las perspectivas con los papás para que entonces los niños también entiendan ahorita el cambio en su cuerpo. O sea, si yo llevo a mi hijo contigo, yo también participaré en ese taller. Claro, claro. O sea, es un taller para los dos. Sí. Lo tomamos de manera simultánea. Primero, por ejemplo, en este caso de los niños, Ajá. papás toman una sesión conmigo y luego ya los niños ingresan solos al taller. ¿Por Ok. qué? Porque también hablamos de prevención en cuanto a pantallas, videojuegos, Sí. toda esta parte de materiales no aptos, ¿no? Entonces, cuando papá ingresa y yo pongo al niño, pues el niño se va a quedar así y no va a hablar. Pero si papá ya sabe de lo que vamos a hablar e ingresan solamente los niños, entre ellos empiezan a comentar, pues me pasó esto en el videojuego tal o así, ¿no? O ya me pasó eso también de que de pronto tengo una erección involuntaria. Digo, ahí te digo, lo damos un profesor y yo, ¿no? Porque pues, no puedo hablar de algo que pues no conozco. Sí, claro. Pero pues sí es como que los papás sepan y cómo abordar los temas. ¿Y ese taller es solo para niños y Ese es un taller taller separado es- con niñas? Ajá, o sea, son separados. ¿Y después tienes taller exclusivos para padres o No, es nada más con los enfocado, niños. Ajá. también especializado para el público puberto y juvenil Exactamente, de secundaria. de secundaria? Ok. Pues cavernícolas, si ustedes tienen duda, necesitan más información sobre cómo acompañar a sus cavernicolitas, a sus niñas, en el proceso de la paternidad, de la menstruación, de nuestra presencia, de nuestro papel, paternando con nuestras niñas y su menstruación, pues este es un capítulo que seguramente han aprendido mucho, pero sobre todo yo les recomendaría que no dejen de consultar, de visitar la página de Mi Luna Nueva de Lidia Martínez. Vean como un especialista y pues yo creo que esos son temas que son a veces pudorosos, nos dan pena, pero vale la pena entrarle y seguramente nuestras niñas, nuestras hijas o sus hijas les van a agradecer porque le entramos a un tema que seguramente por las estadísticas, que solamente el 5% de las mujeres de este país tienen información y relación abierta, clara con sus padres. Y es el momento de hacer algo, dejar de ser un poco cavernícolas, quitarnos esta piel que a veces nos brota más o se queda, o pues hacer que este cavernícola que llevamos dentro evolucione, cambie, se transforme y disfrutar ese viaje y este espacio y esta manera de relacionarnos con nuestros hijos y con nuestras hijas.
Lidia, te agradezco mucho el espacio, que hayas venido con nosotros, que hayas colaborado, que a mí me contribuiste mucho en la vida a nivel personal y para mi relación con mi mundo femenino. ¿No? Muchas gracias. Gracias. Seguramente más de un cavernícola también. Esa es la idea, ¿no? Que se lleven más información, que puedan acercarse más con sus hijas, con sus hijos y pues ya saben dónde encontrarnos. Así es, los cavernícolas, soy Omar Estrada. Acuérdense que nos encuentran en todas las redes sociales como Cavernícolas Podcast, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en X como Eres Cavernícola. Estoy seguro que este capítulo, como muchos otros, pero este en particular, le puede ser de gran utilidad a más de un cavernícola. Y si saben de alguien que está viviendo en esta etapa de la pubertad, no duden en compartirlo. No duden en pasarle esta información porque seguramente será un respiro para el momento en que estamos viviendo y para los retos que implica la paternidad. Les agradezco mucho estar con nosotros y soy Omar Estrada y Uga Uga. Cavernícolas. El podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó